justo en el juramento de la bandera, ellos me decían que nosotros no podíamos cantar el himno nacional. Entonces, hay un plato típico que se llama jaguar locro. Entonces, este plato es una sopa a base de papas y tiene menudencia, ¿sí? Y tiene la sangre, pero no la sangre líquida como tal, sino se le hace un proceso. Bueno, la cosa es que la sangre queda como un picadillo. También decían que no podía, que eso no estaba bien, que porque la sangre, por ejemplo, el no poder celebrar un cumpleaños. O sea, qué triste. O sea, un cumpleaños cuando celebras a un ser querido, a un conocido, es un motivo de alegría, ¿no? Un motivo de un año más de vida, un año más que estás aquí y se festeja. Y a veces era triste de que, por ejemplo, a mi abuelito queríamos invitarle a la Navidad o queríamos invitarle a los cumpleaños, pero por su religión él no podía. No era un niño que yo veía que sea feliz, que sea un niño. Yo le veía y era un pequeño hombrecito que tenía que cuidar lo que hablaba, tenía que cuidar todo. Tener un tío que quieres mucho y que de pronto comete un error y por el error que cometió, tú tienes que ignorarle. Tú ya no puedes hablarle, no puedes ni saludarle. O sea, se convierte en una silla, en una cosa. Era un video que como que ellos estaban promocionando, que ya a las personas que fallan, o sea, ya sí se les puede saludar, pero solo saludar. O sea, un video por ahí vi y yo dije, ¿pero qué es eso? No sé si estaban haciéndolo de broma o qué onda. Un gran logro. Sí que me desubicó de la actitud de los testigos de Jehová, ¿no? Que se dan de que son buenos, de que no sé qué, pero ya fuera del salón, son otra cosa. Y nos faltaba plata para ir a la casa, necesitábamos el pasaje. Entonces recordaba que esta señora tenía una tienda por ahí, por donde estábamos. Entonces yo les dije, vamos allá y le voy a pedir prestado $1 a esta señora para poder regresar a la casa. Era testiga de Jehová, ¿no? Todo chévere. Voy y le saludo y ella, ¿cómo está? Y le explico mi problema, que si puede prestarme $1. Prestarme $1. Y la señora me dijo, aquí no es caridad. Y me cerró la puerta. Igual, la actitud. Cuando estaba en las reuniones era... Ya cuando estaba afuera era una... O sea, cualquier cosa que mi abuelito tenía, le dábamos la idea de emprendimiento, no. ¿Y por qué? Por la creencia de que es que a Jehová eso no le gusta. De que no, es que hay que predicar y hay que hacer la labor, porque ya estamos al fin de los tiempos, Han pasado tantos años. Entonces, no, sí, realmente es terrible. No, o sea, yo amo a mi Dios, pero no puedo con esa vida y no me arrepiento definitivamente, porque yo creo que si yo me hubiera hecho testiga de Jehová, me hubiera limitado en tantas cosas y ahora yo no estaría donde yo estoy. Hola, ¿qué tal mi gente? Bueno, estamos aquí nuevamente en su canal, Doctrinas Peligrosas. Hoy tenemos una invitada de lujo, se llama Cristina, ella es de Ecuador y hoy nos viene a acompañar y nos va a contar su testimonio. Tiene que ver con los testigos de Jehová. Ella no fue testigo de Jehová, pero cualquiera dice, si no fue testigo de Jehová, porque ella va a comentar o dar un testimonio, porque su vida giró en torno a testigos de Jehová. Entonces, primero que ella se presente y después comenzamos. Cristina, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, comencemos. ¿Cómo se introdujo usted en ese mundo de los testigos de Jehová? ¿Cómo lo conoció? Bueno, esto fue alrededor de mis 17 y 19 años que tuve un acercamiento con los testigos de Jehová. Todo empezó porque, bueno, como todo ser humano que busca su rebaño, su grupo, y de varias religiones que yo había conocido, a mí me parecía que los testigos de Jehová eran personas muy respetables porque tenía el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelito materno, él es testigo de Jehová, entonces él es una persona súper linda, cálida, él tiene un amor a los animales fenomenal. O sea, yo veía eso, ¿no? Y él siempre que podía, a veces me aconsejaba. Y bueno, entonces yo decía, no, o sea, si tengo que elegir una religión, pues definitivamente los testigos de Jehová. Entonces yo
empecé a tener este acercamiento a raíz de que llegó una mujer a mi casa. No voy a decir el nombre, vamos a cambiarlo, le voy a poner María. Entonces, María llegó una vez a mi casa, igual, ¿no? Como saben hacer ellos, que las libretas, que te regalan revistas. Entonces yo cogí una revista y me llamó mucho la atención porque justo hablaba sobre la vida después de la muerte, qué pasaba cuando un ser humano moría, un ser querido moría. Entonces me pareció muy interesante. Entonces con ella comenzamos a conversar. Y bueno, la cosa es que ella empezó a darme el estudio. Es una persona súper linda, María. Pero sí era un poco cuestionable porque cuando yo le hacía la conversa o le preguntaba algunas cosas, ella como que le sacaba la vuelta, o sea, no sabía responder. Por ejemplo, de este tema de la evolución, entonces yo le decía qué pensaba ella o qué decía la Biblia. Entonces ella me decía que no, pues que cuando hubo el diluvio y el arca de Noé y estuvieron ahí y bueno, pasó, se salvaron los del arca de Noé, que habían llegado y que Jehová les había dicho vayan y pueblen la tierra y que en ese momento se había ido un grupo de humanos, se habían aislado tanto de la otra sociedad que empezaron a retroceder, o sea, no estaban evolucionando, sino que empezaron a retroceder. Entonces, eso no le encontré lógica, no. Y ella se dio cuenta de que no me convenció lo que ella me dijo. Y me dijo, no, pero Cristinita, no te preocupes, porque ya cuando venga el ejército de Jesús y que no sé qué, y haga justicia y Jehová va a abrir nuevos papelotes, nuevos rollos, explicando todo esto. Hay algo interesante, ¿verdad? Lo que yo le quiero comentar. Pero yo no fui testigo de Jehová, yo fui mormón, 25 años. Es otra secta, pero es muy interesante el punto porque los mormones creen en un libro que se llama el libro de Mormón y bueno, otra historia ahí aparte, pero hay cosas que ellos dicen que ese libro de Mormón le faltan páginas que están selladas, que todavía no se conocen. Cuando ellos no saben qué responder, uno les hace una pregunta y cuando no saben qué responder, dicen que en el futuro esas páginas van a salir a luz y se va a conocer las cosas que no entendemos. Muy similar a esto que usted está diciendo, porque los testigos de Jehová dicen mucho eso. Cuando algo no lo entienden, más adelante se van a abrir otros rollos y se van a revelar cosas que no se entienden. O sea, mejor digan, no sabemos, no tenemos respuesta, en lugar de inventar eso de que más adelante. Sí, como nosotros aquí en Ecuador sabemos decir, se sacan la vuelta o la hacen se hacen los locos. Sí, entonces ella siempre, o sea, cualquier cosa que yo quería saber, porque yo soy bien curiosa, entonces yo le preguntaba y ella se me decía, no, es que en los nuevos rollos, que no sé qué, en un futuro. Bueno, entonces, bueno, yo seguía el estudio y yo trataba muchas veces de irme acoplando, ¿no? A la vida de los testigos de Jehová. Entonces, yo trataba de, por ejemplo, justo en el juramento de la bandera, ellos me decían que nosotros no podíamos cantar el himno nacional y no podíamos también arrodillarnos y besar la bandera, que eso no estaba bien, que nosotros solo teníamos que adorar a Jehová y que ese tipo de cosas no tenemos que hacer y bueno, y que hay que respetarnos, o sea, estar ahí presentes, pero no convivir, o sea, no hacer esto de ponerme la mano en el corazón, cantar el himno, besar a la bandera. Entonces ellos decían, no, eso no. Entonces yo todavía no estaba bautizada, pero yo ya trataba de direccionar mi vida por ahí. Entonces yo decía, no puedo cantar el himno porque esto me decían ellos y ellos tienen toda la razón. Yo tenía 17 años, ¿sí? Entonces también, pero sin embargo, no caí. O sea, tuve así de bautizarme, pero definitivamente no. Dije, no, esto no va conmigo. Entonces, disculpe que la interrumpa otra vez, pero es que hay cosas como que yo digo, ¿qué hipocresía? Es como, ¿cómo no lo ven? Porque ellos dicen, bueno, arrodillarse ante algo es adorar. Pero yo he visto videos de testigos de Jehová que se arrodillan ante la novia para proponerle matrimonio. Si arrodillarse ante algo es adorar, ¿por qué se arrodillan ante la novia para pedir matrimonio? Si arrodillarse es adorar. No tiene sí, ahora que como usted me estaba contando antes de la grabación, antes de hacer este video,
que a usted le gusta la música y le gusta ciertos personajes, ciertos cantantes y que tenía imágenes de cantantes pero que no le decían que no podía. Pero, o sea, tener una imagen es idolatría, tener una imagen. Entonces, pídale a un testigo de Jehová que le enseñe su teléfono, a ver si tiene imágenes de su familia, de su mamá, de su esposa, de sus hijos. Sí tiene imágenes, entonces son idólatras, porque no se puede tener imágenes. O sea, no captan la lógica. Si la imagen es idolatría, no pueden tener imágenes de nada, ni siquiera en las revistas deberían tener imágenes. Si arrodillarse ante algo es idolatría, no se pueden arrodillar ante la novia o ante la esposa, porque sería idolatría. Entonces hacen una cosa, pero se contradicen con los hechos. No sé si usted me entiende la idea ahí. Sí, absolutamente. Entonces, la verdad es que eso también igual me chocó un poco, porque yo decía, o sea, qué mal se hace teniendo un póster de un cantante que te gusta. O sea, no haces ningún mal. Hay cosas terribles en este mundo como para que te vengan a discutir de, ay, no puedes tener una imagen de tu cantante favorito. Entonces es algo absurdo. Entonces esas cositas que iban calándome, que me iban diciendo, esto no, o sea, ya me iba haciendo, o sea, ya me costaba vivir. Porque igual, por ejemplo, en la situación de la comida, a mí me encanta la cocina, me encanta cocinar y me encanta comer. Entonces en esa época mi mamá tenía un restaurante y ella sabía cocinar platos típicos de mi país, de Ecuador. Entonces hay un plato típico que se llama jaguar locro. Entonces este plato es una sopa a base de papas y tiene menudencia, ¿sí? Y tiene la sangre, pero no la sangre líquida como tal, sino se le hace un proceso. Bueno, la cosa es que la sangre queda como un picadillo, ¿sí? Y a mí me encanta eso, o sea, a mí me gusta full. Entonces a mí me encantaba comer mi jaguar locro con el jaguar, que es la sangre. Entonces también decían que no podía, que eso no estaba bien, que porque la sangre, no recuerdo si me decían algo que tenía relación con el alma, no recuerdo muy bien, pero ellos la sangre, o sea, no podías consumirla, no podías transfusión, donar sangre, nada de eso podías hacer. Entonces, bueno, yo dije, está bien, sí, por ese lado, ok, listo. Pero estas cositas, ¿no? También, por ejemplo, el no poder celebrar un cumpleaños. O sea, qué triste. Digo, para los niños. O sea, un cumpleaños cuando celebras a un ser querido, a un conocido, es un motivo de alegría, ¿no? Un motivo de un año más de vida, un año más que estás aquí y se festeja. ¿Qué de malo en eso? Yo no le veía nada de malo. Y a veces era triste de que, por ejemplo, a mi abuelito queríamos invitarle a la Navidad o queríamos invitarle a los cumpleaños, pero por su religión él no podía, ¿sí? Entonces era como que excluirle porque su religión no lo permite. Y mi hermana mayor me decía, ¿en serio te vas a hacer testiga de Jehová? Porque yo de mi familia, o sea, de mi papá, de mi mamá y mis hermanos, era la única loquita que me quería lanzar a ser testiga de Jehová. Entonces mi hermana me decía, ¿estás segura que quieres ser testiga de Jehová? Verás que vas a dejar de hacer esto. Entonces yo decía, sí, o sea, yo lo puedo. Pero cada vez que iba avanzando en los estudios, que yo iba socializando más con ellos, yo me convencía que definitivamente esa no quería que sea mi vida. Entonces, me acuerdo perfectamente cuando yo escuché la historia, o sea, bueno, lo que chismeaban ahí en el carro, y yo me quedé fría, o sea, yo dije, eso está feo, o sea, eso ya está feo, es violencia. Recuerdo que, bueno, María era la que me daba el estudio, entonces ella tenía un hijito pequeño, entonces su hijito pequeño, él me acuerdo que en la escuelita de él les habían mandado a comprar un libro, o sea, que ellos elijan en grupo qué libro comprar. Entonces todos los compañeritos habían quedado de acuerdo con Harry Potter, porque ese tiempo era full Harry Potter. Entonces María estaba súper escandalizada de que cómo van a leer ese libro y que ella ya se iba a ir a la escuela y que no es posible y que si es posible él va a leer, o sea, otra cosa, pero eso no puede leer. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Y yo le pregunté, le digo, mami, ¿por qué no puede leer, no? O sea, ¿por qué no puede leer Harry Potter? Me dijo, no, es que ahí, que no sé qué, hablan de las serpientes, que igual, o sea, idolatran a estas personas que son humanos, eso no está bien, hablan de cosas que no deberían hablar, eso no le gusta a Jehová, la. Y, o sea, pero es una
historia, es ficticia, es un cuentito, nada más. Así como ellos hacían los sociodramas ahí en las reuniones, ya, es así, solo que lo ponen más mágico. Pero bueno, ella, el pobre niño, yo le veía y a mí, honestamente, sí me daba pena el niño. No sé si era porque era introvertido o porque estaba traumado, pero no era un niño que yo veía que sea feliz, que sea un niño. Yo le veía y era un pequeño hombrecito que tenía que cuidar lo que hablaba, tenía que cuidar todo, 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 todo. Entonces, sí era medio incómodo. Entonces, yo veía eso y decía, otra cosa que me quieren sacar, que es Harry Potter, que yo también amo Harry Potter. Entonces era como que ya me estaba chocando bastante, no entendía. Hasta que ya, lo último que fue que escuché el problema que hubo, ¿no? Que hubo ahí un pequeño problema. La cosa es que había una mujer ahí con su esposo, que ellos no sabían ir a ver a la casa para irnos a las reuniones. Entonces, ellos tenían, la chica tenía su papá. Eran jóvenes, eran súper jóvenes. Yo creo que han de haber tenido sus 24 años y estaban casados. Y bueno, la cosa es que ella tenía su papá y tenía su tío. Entonces, el tío había solicitado el divorcio a su esposa. Todos ellos testigos de Jehová. ¿Por qué solicitó el divorcio? No lo sé. No me quisieron decir muy bien. O sea, como que no querían hablar mucho. Yo trataba de sacarle la información a María porque yo soy un poquito chismosa. Entonces, no, María no me quiso soltar. O sea, solo por encimita me dijo. Pero recuerdo muy bien lo que había dicho ella, que le dolía bastante el verle al tío y no poder saludarle. Y yo recuerdo que yo sí le conocí una vez al Señor y el Señor me pareció muy chévere, muy, muy, muy lindo, muy respetable. Entonces yo me pongo en la posición de ella, ¿no? Tener un tío que quieres mucho y que de pronto comete un error y por el error que cometió, tú tienes que ignorarle. Tú ya no puedes hablarle, no puedes ni saludarle. O sea, se convierte en una silla, en una cosa. O sea, tú no hablas con la silla, tú no le saludas a la silla. O sea, es ahí, puede pasar y tú lo ignoras totalmente. Entonces se me hizo muy feo eso, porque yo digo, bueno, yo también he tenido mis peleas con amigos, amigas, con mi familia, y yo no soy rencorosa. O sea, mientras si tú me fallaste a mí y vienes y me pides disculpas y hablamos y lo solucionamos, yo te perdono y está bien. Obvio que ya no voy a tener la misma confianza de antes, ¿no? O sea, sí voy a tener ese recelito, pero puedo conversar contigo, puedo abrazarte cuando sea fin de año, o sea, no pasa nada. Pero ellos llevan a ese extremo de que si una persona falla, o sea, es maltratarte a ese nivel de peor que un nacido, o sea, te dejan ahí, no te hablan, no te saludan. Y justamente hoy en la tarde vi un video que era también creo que era un testimonio de una testiga de Jehová. No, miento. Era un video que como que ellos estaban promocionando, que ya a las personas que fallan, o sea, ya sí se les puede saludar, pero solo saludar. O sea, un video por ahí vi y yo dije, ¿pero qué es eso? No sé si estaban haciéndolo de broma o qué onda. Un gran logro. Sí, o sea, un gran logro de que esta persona falló, pero sí puedes saludarle, pero no puedes socializar con esta persona. O sea, no, solo salúdale y ayacito. Entonces es algo duro, pues es algo, no me parece. Entonces, otra cosa que después dije, o sea, definitivamente uno no tiene que creer en la religión, sino en Dios y se acabó, ¿sí? Recuerdo que tuve como dos problemas, bueno, no dos problemas, pero sí que me desubicó de la actitud de los testigos de Jehová, ¿no? Que se dan de que son buenos, de que no sé qué, pero ya fuera del salón son otra cosa. Yo recuerdo que había una señora ahí que yo solo le veía de lejos, o sea, solo le veía de lejos. Y una vez recuerdo que fuimos con mis hermanos, la cosa es que me quedé sin plata. Y nos faltaba plata para ir a la casa, necesitábamos el pasaje. Entonces recordaba que esta señora tenía una tienda por ahí, por donde estábamos. Entonces yo les dije, vamos allá y le voy a pedir prestado $1 a esta señora para poder regresar a la casa. Ella testiga de Jehová, ¿no? Todo chévere. Voy y le saludo y ella, ¿cómo está?
Y le explico mi problema, que si puede prestarme $1. Prestarme $1. Y la señora me dijo, aquí no es caridad. Y me cerró la puerta. Entonces yo me quedé así y dije, pero en las reuniones sí son, $1. No le estaba pidiendo una caridad, estaba pidiéndole $1 prestado, el cual yo en la siguiente reunión tenga su $1, gracias. Pero no, ella tuvo esa actitud conmigo. Entonces fue como que, y después en la reunión, yo decía, no puede ser, qué increíble. Esa es una. De ahí hay otra, ¿no? Hay otra que es terrible, tiene que ver mucho con mi mamá y con su madrastra, ¿sí? Mi abuelito y mi abuelita materna se separaron. Entonces mi abuelito hizo su vida con una nueva mujer y mi abuela hizo su vida con otro hombre. Entonces mi abuelo, cuando se separó de mi abuelita, él no era testigo de Jehová, ¿sí? De ahí él conoció a su nueva esposa, que después de un parcito de años casados, ellos se hicieron testigos de Jehová. Ahora bien, esta señora fue muy mala con mi mamá, muy mala. Y mi mamá me contaba de cómo era ella. Entonces, ella también tenía un lazo de esta onda de hacer brujería. O sea, la señora estudiaba brujería y era testiga de Jehová. O sea, esas dos fusiones malditas. Ella era así. Entonces mi mamá me comentaba que ella no entendía cómo es que mi abuelito, siendo tan bueno, se fijó en una mujer tan mala. Porque ella era mala, era muy mala con mi mamá. A mi mamá le hacía la ley del hielo. O sea, igual le trataba como una silla. No le veía, no le saludaba y allá. Recuerdo que mi mamá contó que cuando ella era niña, mi abuelita le había dado plata. Y mi mamá había comprado un helado y que ella quería compartir con todos. Entonces ella le había dado a mi abuelito, a sus hermanos, y al momento de que ella le da, ella no le cogió el helado, le dejó ahí. Y el helado se derritió ahí y ella no se comió para nada. Y le hacía estos desplantes a mi mamá, que era una niña, ¿sí? Entonces mi mamá me contaba que ella trataba de acercarse a ella, o sea, porque se le hacía feo que ella sea tan mal y tan dura con ella. Entonces que ella trataba como que de acercarse un poco, pero ella no. Y una vez recuerdo ya que mi mamá me contó que ya ella siendo adolescente, esta señora le había dicho a mi mamá dirásle a tu mamá que le haga la brujería más fuerte a tu papá para ver si se queda con él. O sea, algo así. Porque al parecer mi abuelo y mi abuela estaban como que socializando bastante y como que ella ya tuvo miedo de eso. Entonces le había dicho eso a mi mamá. Y mi mamá le había dicho, ya adolescente, le había dicho, mi mamá no tiene que utilizar esas cosas como usted. Y esta señora había cogido, no recuerdo qué había cogido y le había lanzado en la cara. Y mi mamá tiene aquí una cicatriz. Esta mujer le dejó la cicatriz. Entonces le había cogido y le había lanzado en la boca y le rompió el labio. Entonces recuerdo que eso mi abuelito se enteró y mi abuelito ahí sí se enojó y le había reprendido a esta mujer. Entonces esta mujer era mal. Mi mamá había encontrado algunas cosas raras ahí en la casa, había encontrado como una bolsita roja con fotografía de mi abuelo y una fotografía de ella juntos así y envueltos en una cinta roja y con un escrito atrás, o sea, brujería, ¿sí? Y que esto ella había encontrado en un tarro de ropa en donde ellos ponían la ropa limpia. Entonces esta cosa estaba al fondo del tarro de la ropa y encima tenía un como cartón, o sea, escondido. Y mi mamá, buscando la ropa, siendo curiosa, había encontrado eso. Entonces, ella practicaba brujería. O sea, era bruja y era testiga de Jehová. Y era igual, la actitud. Cuando estaba en las reuniones era... Ya cuando estaba afuera, era una persona mala. Por no decir, era una persona mala. Y otra cosa que... Ajá. Veo interesante y gracioso el cómo usted hace el comportamiento en la realidad. Es que así es. Sí. Pero así son. Adentro de la congregación son los santos más santos de los santos. Pero fuera revela quiénes son realmente. Hipocresía pura.
Sí, sí, son totalmente. Y otra cosa que también yo dije, está mal, es que son muy conformistas y enseñan a su rebaño a que sean conformistas. Entonces, por ejemplo, mi abuela materna, que fue la esposa de mi abuelito y se separaron, ella siempre ha sido una mujer que trabaja, o sea, siempre ha sido que trabaja duro y le lucha para salir adelante y tener sus cosas. Ahora mi abuela está bien, tiene sus departamentos, tiene sus ahorritos, o sea, ella está bien y ha sido por el fruto de su trabajo y de no, yo tengo que trabajar y salir adelante con mis hijos. En cambio, la realidad de mi abuelito, no es por nada, ¿no? Pero un hombre muchas veces tiene que agradecer a su mujer. Hay muchas veces hombres que son buenos, me refiero a que son, que han llegado a tener cosas, buenos cargos, tienen una buena vida, porque han tenido una esposa también que les ha apoyado y les ha impulsado. Y esta señora no le impulsó en nada a mi abuelito. Mi abuelito era, no recuerdo tiene un nombre bueno, él hacía estructuras de metal para decoración, hacía candelabros, hacía llaveritos, hacía campanas, cosas de iglesia, él hacía todo eso y eran cosas muy bonitas. Pero, ¿qué pasa? Esta señora no le impulsaba, o sea, no le motivaba, porque yo recuerdo que cuando nosotros con mi mamá salíamos a hacer compras, veíamos estos adornos chéveres y veíamos el precio de estos adornos. Entonces yo le decía, mira, mami, esto puede ser el abuelito, esto hace el abuelito. Y me dijo, sí, mi papá se hasta hace mucho mejor. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, mi abuelito podría hacer esto y venir a vender en estas tiendas. Y así puede sacar dinero y hacerse más propaganda y tener pedidos y ya, pues, o sea, ir saliendo adelante así, o sea, buscarse la vida. Pero esta mujer no le dejaba. O sea, cualquier cosa que mi abuelito tenía, le dábamos la idea de emprendimiento, no. ¿Y por qué? Por la creencia de que es que a Jehová eso no le gusta. O sea, y es que a Jehová esto. Y recuerdo muchas veces que mi papá me dijo, porque él me vio que yo estaba ya para bautizar, y me dijo, Cristina, ¿estás segura? ¿Estás segura? Yo no quiero que tú seas una mujer conformista. Dijo, ellos son personas muy conformistas. Y tú tienes una personalidad que no va con ellos, o sea, no vas a poder estar ahí. Y yo no me ponía a pensar y decía, sí, ¿no? Y eso también es algo que yo veo bastante, o sea, ellos son muy conformistas. Mi abuelito se hizo de esa religión y se hizo muy conformista, muy conformista, no pudo salir adelante. Esta mujer era mala con él, nunca le impulsaba a que sea mejor, a que genere dinero. Y eso también yo creo que es maltrato. O sea, cuando tú eres una cabeza de hogar, tú tienes que ver por tu familia. Tú no puedes decir, ay, que Dios proveerá. No puedes hacer eso. Estamos en la realidad. O sea, tú tienes que poder darles no solo comida y educación, sino también tienes que tener un ahorro. Porque quién sabe y por ahí hay algún accidente. ¿Cómo vas a pagar las medicinas de tu hijo? O si tu esposa se enferma, ¿cómo vas a salir adelante si no tienes ahorro? ¿O qué tal si te quedas sin trabajo? O sea, hay que tener un trabajo y aparte otro trabajo, otra entradita de dinero. O sea, hay que hacer eso porque la vida es dura. Pero no, ellos se meten en la idea de que Dios proveerá. Y ahí es cuando se quedan conformistas. Es que la parte de ellos tienen que ser así, porque el enfoque es mantenerlos predicando, el mayor tiempo posible predicando. Y entre más prediquen, mejor. Para ellos, una persona fiel a Dios es aquel que más horas predique. Y un trabajo estable los mantiene con la mente ocupada en el trabajo y no en la predicación. Entonces, ¿qué dicen ellos? Búsquese un trabajo de medio tiempo, un trabajo de 4 horas, de 3 horas, para que el resto del día predique. Entonces, por eso son tan conformistas, porque están acostumbrados a solo trabajar 3 horas, 4 horas. Y es muy poco dinero para el tiempo. Sí, y aparte de eso yo creo que les enganchan bastante con la idea de ya, fin de los tiempos. Entonces como que ya va a ser fin de los tiempos, ¿para qué voy a trabajar más si ya está la vuelta al fin de los tiempos? Y ellos vienen diciendo desde que tengo memoria, que ya es el fin de los tiempos, digo, pero ya, ¿qué hora? Porque ya no quiero trabajar mañana. Entonces es así, o sea, ellos yo creo que te meten eso, ¿no? De que no, es que hay que predicar y hay que hacer la labor, porque ya estamos al fin de los tiempos, Han pasado tantos años
Entonces, no, sí, sí, realmente es terrible. Y ya yo definitivamente dije, un día me puse a pensar y dije, es que no puedo, o sea, no puedo, no voy a poder. O sea, yo ya me proyectaba, ¿no? Yo predicando, digo, no, o sea, yo amo a mi Dios, pero no puedo con esa vida. O sea, no voy a poder, voy a ser infeliz. Y yo creo que la vida no se trata de eso también, de ser una persona infeliz por cumplir los deseos de una religión. Entonces dije, yo no puedo eso. Y justo a mí me pasó lo de la universidad, que a mí me salió para estudiar en otra ciudad. Entonces yo tenía que vivir a otra ciudad. Y yo le comenté esto a María. Le dije, porque yo ya estaba para bautizarme. Entonces yo ya estaba que sí, que la no sé qué. Y le dije yo, María, yo ya me voy a ir a Riobamba, voy a estudiar allá. Me dijo, ay, pero ¿cuándo va a venir? Yo le digo, voy a tratar de venir cada fin de semana, pero no es muy seguro. Entonces me dijo, no se preocupe, nosotros vamos a contactar a los hermanos de allá hay una asamblea, un salón, que no sé qué. Y recuerdo que cogieron, o sea, me dijeron, vamos a dar tu número allá. Entonces ahí empezaron a llamar y yo tuve que cambiar de número. O sea, porque la verdad sí se me hacía duro decirle a María, María, no quiero ser testigo de Jehová. Porque ella era una mujer muy linda conmigo. Y sí me costaba decirle, no quiero ser testigo de Jehová. Entonces lo que hice fue cambiar de número, lastimosamente. Y ya con el tiempo ya se olvidaron de mí. Entonces esa es mi historia. No logré ser testigo de Jehová y no me arrepiento definitivamente. Porque yo creo que si yo me hubiera hecho testigo de Jehová, me hubiera limitado en tantas cosas y ahora yo no estaría donde yo estoy, ¿sí? Y estoy muy satisfecha en el momento en el que estoy, lo que soy ahora. Entonces, yo creo que no necesitamos seguir una religión, estar en un grupo religioso para ser buenas personas. Para nada. O sea, no es un mandato. Me gusta mucho su historia. Hay una pregunta que no le hice del principio. Me gustó el final, porque fue sabia. A pesar de que se le complicó por la amistad que se le brindó. Y ella era muy cariñosa, María, ¿verdad? El nombre que le pusimos a esa persona, para no decir su nombre verdadero, ¿verdad? Pero era muy cariñosa. Y eso es difícil, porque si uno ve que le brindan amor, una amistad sincera, ¿cómo uno va a decir no? ¿Cómo voy a decir no? Pues uno no sabe, pero es estratégico, es una estrategia de ellos, es una estrategia sectaria, para que la persona se sienta comprometida a no decir no, tener que decir sí, 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 sí. Y usted se vio en ese apuro, fue muy inteligente. No dijo no directamente, sino que cambió el número de teléfono. Ahora va mi pregunta, que es muy importante en este punto. Tenía 17 años, dijo usted, ¿verdad? Para cuando comenzó sí. La investigación. ¿Cómo se encontraba usted psicológicamente en ese momento? Porque de eso define cuál fue el resultado final. Yo me sentía bien, no tenía ningún conflicto, o sea, me sentía bien. A mis 25 años sí tuve muchos conflictos familiares que, bueno, eso no toparé, pero para esa edad era bien, era una adolescente normal, con su vida normal, pero siempre me llamó lo espiritual, o sea, siempre me llamó lo espiritual. Yo soy muy empática, entonces simplemente quería llegar más a esta onda espiritual. Entonces pensé que lo iba a lograr haciéndome parte de los testigos de Jehová, que yo pensaba que era una religión pues que era muy acorde a mí y apoyaba totalmente, pero ya estando ahí, teniendo más contacto con ellos, definitivamente dije, no, esto no es para mí, no está bien. Buenísimo, por eso quiero hacer esa pregunta, porque de eso define, o eso muestra por qué usted al final dijo no a bautizarse, porque usted no fue atrapada por un problema psicológico. Ellos en su mayoría buscan personas que se le haya muerto un familiar, que hayan pasado por un divorcio, que hayan perdido un trabajo o una separación, que uno esté en un momento muy frágil psicológicamente. Entonces uno está frágil, está triste, está con una emoción cambiante, y llegan ellos y ofrecen ese montón de amor que le estoy mencionando,
uno cae muy fácil. Si usted hubiese estado así, ese no nunca hubiera existido. Usted sí se hubiera bautizado. Sí, pero, probablemente sí. Eso, pero su inicio no fue por un problema, por una inestabilidad psicológica, no fue por eso. Entonces, eso ayudó mucho a que al final usted dijera que no. O sea, usted estuvo allí investigando, nada más. Investigando, averiguando. Y cuando se dio cuenta que no era allí, usted fue muy sabia y supo decir no a su manera. Y la felicito por eso. Y eso es una gran experiencia aquí en el canal. Y para no extenderme mucho hablando, ¿verdad? Porque usted es la invitada y aquí vienen las preguntas para usted. Pero es muy importante el testimonio suyo, porque hay muchas personas que nos ven que no saben decir no. No saben cómo decir no. Pero hay maneras. No necesariamente tiene que uno enfrentarse a la persona. No tiene que enfrentarse porque esa persona me dio cariño, me dio amor, me dio su amistad, me dio su tiempo. Y esa persona es una víctima también del sistema. María es una víctima del sistema religioso de los testigos de Jehová. Ella predica lo que a ella le enseñaron que es verdad, lo cual no es verdad, pero ella lo cree. Es una víctima. Y llegó a su casa como víctima a hacer que usted se hiciera víctima. Entonces es como una cadena de víctimas. Hay víctimas que a la vez son culpables también, ¿verdad? Porque ellos saben, pero sí, por tener poder quieren seguir haciéndolo. Pero yo la felicito de verdad a usted y aquí nos está dando una manera muy buena para decir no. Así que a las personas que nos siguen, para eso existe el teléfono, que insisten mucho y usted no sabe cómo decir no, cambien su número o bloqueen a la persona. Sencillo. Y están diciendo no a la manera de ustedes. Cristina, ¿qué sucedió con su abuelo cuando usted se apartó y usted dijo no quiero seguir? Porque me imagino mientras usted estaba estudiando, su abuelo feliz. Pienso, sí, porque mi nieta va a abrazar mi fe, no va a ser destruida en el Armagedón, que está muy pronto, ese pronto quién sabe cuándo será. Sí. Pero me imagino que cuando usted dijo no, su abuelo se desinfló como el globo. ¿Y cómo fue la actitud de él hacia usted? Es que mi abuelo es bien noble, o sea, él pertenece a esa religión, pero es que él es muy buena persona. Él no me dijo nada, no me cuestionó, ni me dijo, pero mi hija, ¿cómo que? No, simplemente me dijo, bueno, y nada más, no me cuestionó nada, no se enojó conmigo, simplemente se enteró, no dijo nada, dijo que ¿qué? Y cambió de tema, sí. Y entonces, sí, la verdad es que lo tuve muy fácil, porque hubiera sido terrible de que mi abuelo esté insistiéndome y que yo por él, por el amor que siento por él, por el cariño y respeto, y digo, ay, no, es que mi abuelito, pero no. O sea, él de hecho, María asistía a la misma congregación que su abuelo, ¿o no? No. Eran distintas, porque yo tomaba el estudio y yo estaba en el estudio de Conocoto y mi abuelo estaba en el estudio de San Rafael. Entonces eran distintos. Eran distintos salones. Entonces yo iba al salón. Sí, porque ellos son muy estrategas y saben cómo llegar, y entonces hubieran dicho, lleguémosle por el abuelo, por el cariño hacia el abuelo. Pero debe ser por eso, que como estaban separados, entonces no utilizaron esa estrategia. Todo eso le benefició. Claro, es que ellos no se imaginaban, o sea, ellos ya estaban como que ya se va a bautizar, y yo sí, pero después dije, no, me fui a Riobamba, cambié de número, y ahí se acabó. Pero verás, ellos sí iban a mi casa, o sea, iban creo que los domingos o sábados, y me iban a buscar, y mi familia no está aquí, está en Riobamba, ay, es que le estoy llamando, no cambió de número, no sé, mi familia sí. Y una vez mi papá, lo que les había dicho a ellos, mi papá es muy gracioso. Entonces lo que mi papá les había dicho eso. Le he dicho, hermano, es domingo, vayan a jugar fútbol, vayan a hacer ejercicio. ¿Qué están aquí? No, vayan a hacer ejercicio mejor. Y entonces se me han quedado así. Y digo, sí, o sea, eso te alimenta más, mucho más, el ejercicio, a estar en este tipo de religiones que realmente son sectas. Entonces, y lo aburrido es que estaba uno bien dormido y llega y lo despierta y uno como, mi único día libre y tener que despertarme tan temprano por culpa de ellos. Claro. Pero salir a la tienda y encontrarse con ellos es como que
No, no puede evadir uno. Es que andan atrás como una plaga, ¿verdad? Y uno entiende porque es el adoctrinamiento que ellos tienen. Y Cristina, vea, usted estuvo así de ser víctima. Y cualquiera de ustedes dice, no, pero es que yo ya he sido adoctrinada. Pero es que eso va más allá de un adoctrinamiento. Porque si usted se hubiese bautizado y al final usted dice, en el transcurso del camino usted dice, no, aquí no es. Ya usted recibe ostracismo. O sea, la apartan y le hacen la muerte social. Entonces ya va más allá, ya va un daño ya psicológico, porque ya usted pudo haber hecho amistades, cariño, y saber que ya la apartan. Eso es un sometimiento, para que usted quiera, por necesidad, quiera regresar y sí o sí obedecer las reglas. Sí. Y a mí sí me hubiera afectado bastante, porque yo soy una persona muy sociable. Y cuando una persona se aleja de mí o sin saber por qué o no sé, tengo problemas, o sea, a mí sí me afecta. Entonces yo creo que sí me hubiera afectado bien feo. Entonces, qué bueno que no me hice de su club. Sí. Y a nivel artista, por ahí atrás de cámaras me comentó algo de que su gran sueño era ser anciana. ¿Cómo está eso? O sea, más que todo, ser líder, ¿sí? Ser líder en el poder, no sé, buscar la forma también de ayudar, no solo ayudar a la congregación, ¿no? Sino también crear algún proyecto, alguna cosita para ayudar a las personas que más lo necesiten. Así sean católicos, testigos, de cualquier religión. Porque, por ejemplo, a mí me parte el corazón salir y ver niños que están trabajando. O ver un abuelito, una abuelita tratando de vender sus cositas. O sea, a mí se me hace bien feo ver eso. Entonces, yo por eso digo, cuando sea millonaria, yo quiero ayudar a un montón de estas personas. Entonces, ese también era mi objetivo, no ser una anciana para pararme y bla, 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 bla. No, o sea, para decir, a ver, vamos a organizarnos, vamos a hacer esto, no solo vamos a predicar, a ver, tengo la idea de este proyectito, vamos a ayudar a la gente así, asado y cocinando. O sea, eso era lo que yo más me veía, o sea, dirigiendo a la gente para poder ayudar a más personas. No solo pararme ahí y hablar, o sea. Pero ya, usted sabe que el sistema de las sectas está diseñado para que si existe un líder con la mentalidad suya, no lo dejan trabajar a esa manera, porque la secta es dinero para adentro, no para afuera. Entonces, usted hubiese sido una líder sin poder ser líder a la manera en que usted quería. Tiene que ser líder a la manera de ellos, pararse al frente, bla, 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 y apague y vámonos. Nada de que ayuditas, de que necesidades, eso no, porque no quieren para afuera, todo lo quieren para adentro. Y es lamentablemente el sistema sectario. Y lo conozco muy bien, porque yo estuve 25 años, desde niño, desde los 3 años hasta los 28 años, crecí en eso y sé cómo funcionan las ayudas humanitarias. Sé lo que es escuchar a mi líder en mi adolescencia, personas que llegan a pedir ayuda, y sé lo que es escuchar la respuesta donde él les decía, vayan a la iglesia católica, ellos sí los ayudan. Y yo como, ¿qué? ¡Qué terrible! ¿Cómo? Y yo, pero ¿es en serio? ¿Cómo los están mandando? No hacemos dinero, no ayudamos. Santo Dios, pero yo en mi mentalidad sectaria, entonces yo lo que nos dicen es que hay que enseñarles a las personas que tienen que ser autosuficientes y no depender de los demás. Por ellos mismos, buscar la manera de por ellos mismos. Ok, perfecto, está muy buena la idea, pero no todos pueden ser autosuficientes. O sea, en el mundo siempre van a haber pobres, así lo dijo Jesús, pobres siempre van a haber, siempre. Y esos pobres son los que hay que ayudar. Y llegan a pedir ayuda y los mandan al frente, a la iglesia católica, porque ellos sí ayudan. No, hombre, o sea, o sea, ni sé cómo decirlo, pero esas son las sectas, y por dicha usted no cayó ahí, por dicha, porque tal vez estaría cantando esta historia, ¿verdad? Ahora claro. Sí, Cristina,
Veo que usted hace contenido en su canal de TikTok. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, estoy comenzando, sí, un poquito de las cosas que me han pasado. También me gustaría, bueno, comento que a mí me gustaría ser escritora y estoy escribiendo, bueno, tengo una historia ya terminada, tengo otro libro que espero publicarlo este año y tengo otro libro que es mi libro estrella, que pienso hacerle una saga. Entonces, estoy trabajando en ello. Entonces, mi canal quiero hablarlo más o menos de esto, o sea, de las creaciones de mis libros. Ay, pues mi perrito, perdón. Entonces, eso quiero crear, ese contenido, o sea, contarles más o menos sobre mis libros, algunos chismecitos, algunas cosas que han pasado. Bueno, eso, crear contenido. Ok, entonces las personas que quieran, porque no todo tiene que ser girando en los testigos de Jehová, no. Si uno salió de la secta, es para ver para afuera, no solamente para adentro. Entonces, aquellos que les gusten la lectura, que les gusten sobre las sagas y quieran conocer el canal de Cristina, entonces así se llama su canal, Cristina. Pero si escribimos Cristina, son miles de canales que van a aparecer. Es Cristina Nutrición, ¿sí? Es un canal que ahí tengo, sí, porque soy nutricionista. Entonces está como Cristina Nutrición. Bueno, ahorita ustedes van a encontrar un montón de videos que no tienen sentido, videos de todo un poco, de las cosas que he hecho, de mi perrito, por ejemplo, de mis amigos, videos chistosos. O sea, no es un canal que lleva una línea de un cierto tema, ¿sí? Es porque he estado así, haciéndole de todo un poquito. Pero ahora sí ya me voy a enfocar en crear contenido y espero que les guste y me sigan. Buenísimo, entonces vea, aquí en la descripción del video vamos a poner el enlace para que vayan, le den clic, va a ir directamente al canal de Cristina. Denle en seguir, abran sus videos y me gusta para que el algoritmo de TikTok lo vaya recomendando también y nos ayudemos entre todos a salir adelante para que se vean que los que estuvieron cerca de ser testigos de Jehová y los que fueron testigos de Jehová pueden ser felices afuera. Porque ¿qué dicen los líderes de los testigos de Jehová? No, afuera es destrucción, pecado, y se quiere salir porque es un mundano, como el título mío ahí, ¿verdad? Jehová, el mundano, porque es lo que dicen. Uno se quiere salir porque es un mundano, porque es un apóstol, porque es un resentido, porque es un enemigo de Jehová, y muchos títulos le ponen, pero no, yo puedo ser feliz afuera. No es para pecar, pero algunas palabras que quiera decir para despedirse. Pues nada, decirles que no es necesario pertenecer a una religión para ser una buena persona, para hacer buenas acciones. Mientras tú tengas un gran corazón, tengas empatía, que yo creo que eso es lo importante. Mientras tengas empatía y quieras hacer algo para ayudar a los demás, estás bien, vas bien. No es necesario pertenecer a una religión. Eso nada más, sean felices, no hagan daño a nadie y saluden a mi perrito, el Tyrion. Buenísimo, entonces muchísimas gracias, Cristina, otra vez por estar aquí con nosotros. Perfecto, entonces nos vemos, sería hasta la próxima entonces. Sí, hasta la próxima. Chao. Chao. Doctrinas peligrosas.